Hola equipo, espero que se encuentren súper bien, qué gusto poderlos saludarlos hoy para que hablemos de un tema que seguramente sé que les va a servir. Vamos a tocar un tema que a todos los seres humanos hoy en día en mayor o menor medida los ha afectado y les ha perjudicado la vida en ocasiones. Vamos a hablar de una pandemia global. Yo creo que esto es un tema que está permeando la vida de todas las personas independientemente de su edad, su estrato socioeconómico, su nivel educativo. Todos los seres humanos hoy en día en algún momento hemos tenido que lidiar o lidiamos con algo que se llama la preocupación. Yo tengo una pregunta, ¿tú alguna vez te has preocupado por algo? Seguramente sí, todos los seres humanos nos preocupamos por cosas, nos preocupamos por qué vamos a hacer el día de mañana, cómo nos vamos a ganar el dinero, será que sí vamos a tener cómo pagar las cuentas de este mes, será que las cosas en el proyecto que desarrollo sí se van a materializar como espero, será que mi familia va a estar sana, será que voy a tener salud, en fin. Las personas se la pasan en muchas ocasiones pensando y pensando y pensando en su futuro, ¿sí? Y cuando uno se la pasa pensando en el futuro, empieza a perturbar su estado emocional en el presente. Esa es la preocupación. La preocupación, etimológicamente hablando, es una palabra que está dividida en dos. Pre, que significa el prefijo de antes de, ocupación es antes de una ocupación. La preocupación es ocuparse antes de tiempo. Es pensar en algo que aún no ha pasado y sobre lo cual no tienes ningún control en el momento presente. Pongo un ejemplo. Hay personas que se preocupan, por ejemplo, en cómo van a pagar la universidad de sus hijos. Y los niños apenas tienen 9 años. Hombre, una cosa es prever el futuro, hacer planes para que las cosas salgan bien, y otra muy distinta es que estar ocupado en el futuro perturbe tu presente hasta el punto en el que en ocasiones hay seres humanos que llegan a crisis de ansiedad, ataques de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, de hecho, está comprobado científicamente que un gran porcentaje de las patologías psicológicas, es decir, de las enfermedades mentales, provienen de pensamientos que la gente no controla a tiempo, no le pone frenos y que por consecuencia al final de tanto alimentarlos, esos pensamientos se convierten en monstruos mentales. ¿Listo? Que terminan tristemente destruyendo la vida de una persona. Y quiero que empecemos precisamente por ahí. Anota esta frase, muy importante. Si controlas tu mente, controlas tu vida. ¿Listo? Controlas tu vida. ¿Por qué razón? Porque el origen de las acciones, de las emociones, de las actitudes de un ser humano son sus pensamientos. ¿Listo? El pensamiento es el origen de todo lo que sucede en la vida de una persona. ¿Estamos de acuerdo? Porque pensar tiene mucho poder. Y ya vamos a tocar un poquito a fondo este tema. Quiero que anotes también esta frase. Pensar es un hábito. Pensar es un hábito. Un hábito. De hecho, también podría agregarte algo. Pensar es como un músculo que hay que entrenar. Por ejemplo, si tú tienes la intención de desarrollar tu abdomen o desarrollar un brazo en términos de musculatura o de desarrollar tu pierna, fíjate que una persona que nunca ha entrenado un músculo lo tiene blandengue, o sea, lo tiene como, ¿sí? Ahora, si tú quieres que ese músculo empiece a coger contextura, empiece a volverse fuerte, empiece a tener forma, pues tienes que entrenarlo, pero no un día. Tienes que entrenarlo muchos días, un tiempo prolongado, y con el tiempo, con la práctica, la constancia, la disciplina, el músculo empieza a tomar forma. La mente es exactamente igual. La gran mayoría de las personas desafortunadamente no controlan sus pensamientos, la gente no sabe pensar. Cuando nosotros vamos a un colegio o a una universidad aprendemos muchos conocimientos, aprendemos muchas teorías, muchos conceptos, que es válido, pero en muchas ocasiones, por no decir que en ninguna, nos enseñan a pensar. A ti no te enseñan a tener pensamientos positivos, no te enseñan a tener reacciones correctas, en muchas ocasiones no te enseñan a pensar
orientándote hacia los objetivos que tienes en tu vida. Por eso las personas, vuelvo y retomo, se preocupan tanto, porque la mente es un músculo que hay que entrenar. Si tú no tienes tus pensamientos entrenados, si no dominas las ideas que permanentemente bombardean tu cerebro, pues tristemente con tu mente vas a terminar construyendo una vida llena de desgracia, llena de preocupación, llena de ansiedad, y eso te roba la paz, te roba la felicidad. Ahora, los seres humanos estamos llamados a ser felices, a estar en paz, a estar tranquilos, a estar contentos, a estar en gozo. Pero si tu mente todo el día está preocupada pensando tonterías, por consecuencia va a perturbar tu estado emocional actual y vas a ser una persona completamente infeliz. De hecho, yo conozco más personas infelices por sus pensamientos que por sus circunstancias externas. ¿Cómo así? Hay personas que lo tienen todo. Personas que tienen familia, que tienen recursos, que tienen un trabajo, que tienen amistades, que tienen un estilo de vida agradable, pero tristemente son infelices. ¿Por qué? Porque se empeñan en pensar cosas que perturban su estado emocional actual, mientras que también conozco personas que tal vez sus circunstancias externas no son tan favorables, tal vez tienen escasez de recursos, tal vez no tienen las mismas comodidades que alguien diferente, pero han aprendido a ver lo bueno de las cosas, han aprendido a tener una mentalidad positiva, a tener un hábito de pensamiento correcto y por consecuencia terminan viviendo muchísimo más feliz. Llévate esta frase: tus pensamientos construyen un infierno o un cielo en la tierra. Escoge, escoge, escoge. Hoy vamos a aprender cómo desarrollar pensamientos positivos, o por lo menos una introducción, porque es un tema que, hombre, podríamos hablar muchísimo tiempo, pero vamos a tocar algunos puntos simples que son prácticos y que si los empiezas a aplicar o a practicar desde hoy, vas a empezar a ver una transformación impresionante en tu mente. En otros videos hemos hablado de algo que se llama el ciclo creativo del éxito, ¿sí? Para los que no lo recuerdan, se los voy a volver a explicar rápidamente. Los pensamientos de un ser humano producen algo que se llaman sentimientos. ¿Listo? Una persona que usualmente se siente mal, se siente triste, se siente melancólica, se siente deprimida, se siente aburrida, se siente frustrada, se siente estresada, se siente asustada, etc., es porque tiene pensamientos tales a sus sentimientos. La gran mayoría de la gente que se siente mal es porque piensa mal. La gran mayoría de personas que se siente acomplejada es porque piensa que es acomplejada. Siempre tus pensamientos van a generar una emoción interna, van a alterar la química de tu cerebro generándote determinada emoción. Por eso los pensamientos son tan delicados, porque alteran tu estado emocional. Los pensamientos tienen la capacidad de drogarte. ¿Qué es una droga? Es una sustancia que altera la química del organismo. Lo que la mayoría de las personas no saben es que sus pensamientos también tienen la capacidad de alterar su química interna, ¿sí? Ahora bien, dependiendo de lo que piensas y de cómo te sientes, una persona acciona, ¿sí? Acciones. Los pensamientos producen sentimientos, los sentimientos te llevan a accionar y las acciones producen algo que se llaman resultados. Entonces, en este orden de ideas, como te venía diciendo desde el principio, fíjate que los pensamientos son el origen de todo. Los resultados que una persona tiene fueron los pensamientos que inicialmente concibió en su cabeza. Siempre funciona así, siempre funciona así. Entonces, vuelvo y repito, vamos a aprender algunos consejos simples que te van a ayudar a tener una mejor calidad de pensamientos, por consecuencia de sentimientos, acciones y resultados, y vas a erradicar de ti el mal y feo hábito de la preocupación. Primera recomendación. Hay un concepto que se llama el observador que observa. ¿Listo? El observador que observa. ¿Qué significa eso? Quiero que hagas un ejercicio. Ahí donde me estás escuchando, mentalmente, imagínate que tú te elevas de tu cuerpo, o sea, que tú te sales de ti mismo. Y tú tienes la capacidad de observarte desde arriba. Si estás sentado en un computador o me estás viendo desde un celular, imagínate que tú mismo te estás viendo a ti, viéndome a mí, desde arriba. O sea, obsérvate a ti mismo, observa al que observa. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí. Ahora bien, la primera clave para corregir nuestros pensamientos es ser consciente de que tenemos pensamientos negativos, ¿sí?
Porque a veces ni siquiera somos conscientes, a veces creemos que los pensamientos simplemente salen como sale, no sé, una lágrima que a veces no controlamos, o como sale un estornudo que uno no lo controla, o como sale un bostezo. No, los pensamientos no salen por impulso propiamente. Claro, en ocasiones sí cuando no los entrenamos, pero llega un punto en donde de tu mente nunca va a volver a salir un pensamiento negativo. Entonces, para poder llegar a ese punto, tienes que ser consciente de que eres tú el que produce los pensamientos. En este momento yo tengo un cauchito, ¿sí? Un cauchito. Y esto es un ejercicio muy interesante. Cada vez que tú, esto es una sugerencia que te voy a dar, cada vez que tú observes que estás teniendo un pensamiento negativo, desempoderante, de duda, de ansiedad, de estrés, etc., haz esto, mira. Castígate de inmediato, repréndete. Entonces piensas que las cosas no van a salir como tú esperas, de una. Eso genera de inmediato un impulso inconsciente que te va corrigiendo. Cada vez que te percates teniendo un pensamiento tóxico, negativo, de preocupación, mira, puede que tú al cabo de 2 días no veas ningún cambio. Pero si yo, por ejemplo, llevo 2 o 3 meses dándome juete, dándome con este caucho, yo llego a un punto en donde digo, hombre, ya no voy a pensar más eso, porque los seres humanos reaccionamos el dolor con el distanciamiento. Es decir, lo que nos causa dolor es algo de lo que nos queremos alejar. Entonces, muy importante, cuando tú observas tus propios pensamientos, cuando eres consciente de lo que tu mente está produciendo y te reprendes, vas corrigiendo. Llega un momento, literal, te lo prometo porque a mí me sucedió, en donde es muy raro que de tu mente salga un pensamiento de preocupación, de duda, de ansiedad, ¿sí? Porque has venido siendo consciente de esos pensamientos, has trabajado en irlos erradicando y cada que surja, te reprendes. ¿Listo? Entonces, primera recomendación para aprender a pensar bien, sé consciente de los pensamientos negativos cuando surjan, date un cauchazo cuando aparezca para que el cerebro empareje un mal pensamiento con dolor o asocie el hecho de tener un mal pensamiento con sentir dolor para que lo vaya corrigiendo, y eso hace que refrenes los pensamientos negativos desde que son bebés. Porque como te dije ahorita, si tú no controlas un mal pensamiento, un pensamiento negativo, se va convirtiendo en un monstruo mental que más adelante te puede afectar muchísimo más. Voy a contarles un ejemplo. Yo tengo un amigo muy cercano que en su momento sufrió una depresión muy fuerte. Y yo recuerdo por qué a ese chico le dio esa depresión. Y fue porque, voy a contarles aquí rápidamente, él pensaba que había una chica que no le prestaba atención. Y él estaba súper enamorado de esa chica. Y entonces eso le generó a él como una especie de precondicionamiento mental en donde él ni siquiera se atrevía a hablarle a esa chica, sino que simplemente él pensaba que la vieja, o la pelada más bien, o la chica le iba a decir que no. Eso le generaba un estrés, le generaba una especie de frustración, nunca se atrevió a tomar acción para hablarle y se empezó a crear un nudo mental, que si tú lo miras desde un punto de vista sensato es algo que no tiene mucho sentido, pero así son la mayoría de enfermedades mentales. Son cosas que no tienen sentido, pero fueron simplemente un mal pensamiento que no se corrigió a tiempo y que por consecuencia termina volviéndose grande y envenenando tu mente. Segunda recomendación. Este es un hábito bien importante para poder cambiar tu manera de pensar y para que te dejes de preocupar. Empieza no a no tener solo pensamientos negativos, sino que empieza a crear pensamientos positivos. Desarrolla algo que se llama el hábito de la autosugestión. Entonces, hasta aquí llevamos 2 consejos. Observa al observador. ¿Sí? Y frena pensamientos negativos. Pensamientos negativos. Número 2. Crea voluntariamente pensamientos positivos. Crea pensamientos positivos. Acostúmbrate a desarrollar el hábito de la autosugestión. ¿Sí? Autosugestión. Empieza a sembrar en ti pensamientos positivos. Recuerda que los pensamientos son semillas. Al principio, una semilla de mostaza, del árbol de mostaza, es muy pequeña, es insignificante.
pero si tú la abonas, le das vida, la riegas y la cuidas, al final esa pequeña semilla termina volviéndose en uno de los árboles más grandes de la naturaleza. Entonces fíjate, si tú empiezas a sembrar en el jardín de tu mente semillas positivas, semillas de que todo va a estar bien, de que las cosas van a funcionar como tú lo esperas, de que, hombre, no hay de qué preocuparse porque, paréntesis, la preocupación no soluciona nada, por más que una persona se preocupe por el futuro, por el mero hecho de preocuparse no va a solucionar nada, ¿sí? Y tú empiezas más bien a disfrutar el momento presente, a ocuparte en lo que sabes que puedes hacer, a hacer las acciones que dependen de ti y que por consecuencia puedan en un futuro modificar un poco el futuro, valga la redundancia, y cambiar las cosas por las que te estás preocupando. Cuando empiezas a mantener tu mente en paz, cuando dejas de perturbarte emocionalmente por pensamientos y por cosas que ni siquiera van a pasar o han pasado, cuando aprendes a estar en silencio mental, porque el silencio es un hábito, si la mente no te está produciendo pensamientos positivos, más bien que no produzca nada, aprende a tener silencio mental. A veces, tristemente, nuestra mente se la pasa a 1000 revoluciones por minuto y nos la pasamos pensando y no aprendemos a bajarle el volumen a la mente, ¿sí? Ese tipo de cosas, chicos, nos van a ayudar a tener una mejor manera de pensar. Incluso, hay algo aquí que te quiero agregar que se llaman las actitudes. ¿Qué es una actitud? Esto creo que ya lo hemos hablado en algún momento. Una actitud es una reacción. Las actitudes son aquellas reacciones que tenemos frente a lo que nos pasa. Son perspectivas. Una actitud es la forma en la que tú escoges ver las cosas. Porque hay una frase muy cierta que dice, no tenemos la culpa de lo que nos pasa, pero sí de cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. No sé si me hago entender. Si, por ejemplo, tú en el día a día sientes una frustración por algo, un negocio no se dio, una persona no hizo lo que tú esperabas, las cosas no salieron en determinada manera como tú lo esperabas, tú no puedes tal vez cambiar esa circunstancia, pero tú sí tienes control directo en cómo reaccionas. Puedes reaccionar mal, sintiéndote triste, sintiéndote aburrido, abatido, deprimido, o tienes la capacidad de transformar tu reacción y aprender a reaccionar tranquilo, en paz, confiado, sabiendo que todo es para bien, ¿sí? Eso se entrena, eso es una habilidad. Hay personas que dicen, no, para yo llegar allá tengo que ser un iluminado, un monje. No propiamente, pero sí lo puedes cultivar. Puedes cultivar el hábito de tener buena actitud, de pensar en positivo, de decirte cosas de valor, de cortar los malos pensamientos cuando surjan, y de esa manera vas a ir modificando la manera en la que piensas, por ende la manera en la que te sientes, la forma en la que accionas y los resultados que produces en tu vida. Y un tercer consejo, que este para mí es fundamental y es una ley que rige personalmente mi vida. Y es un versículo bíblico que se llama Romanos 8, 28. ¿Qué dice este versículo? Anótalo ahí, muy importante. De hecho, es más práctico que religioso. El versículo dice, todas, no algunas, todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Eso qué significa? Todo lo que pasa es bueno, todo, así no lo entiendas en su momento. Todo lo que te está pasando hoy, así lo veas malo, es bueno, todo. De hecho, seguramente a ti te ha pasado que te sucede algo que no esperabas, o las cosas no salen como tú esperabas que iban a salir. Pasa el tiempo, y al cabo de unos meses, al cabo de unos años, en retrospectiva, tú vuelves y miras ese momento y dices, wow, increíble. O sea, a la larga, esa situación que yo inicialmente no esperaba que iba a suceder, terminó siendo incluso más positiva y más beneficiosa en el tiempo que lo que yo estaba esperando inicialmente. Es decir, al principio, cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, es normal que tú sientas una especie de frustración o de revés emocional. Pero en el tiempo te vas a dar cuenta que todo es perfecto. Incluso lo malo es bueno, porque de lo malo aprendemos. De hecho, yo estoy seguro que tus más grandes lecciones en la vida las has obtenido en los momentos más difíciles. ¿Eso cómo se llama? Todo es para bien, así no lo entiendas. Por eso, una de las formas más
ganadoras, de tener mentalidad positiva y de tener pensamientos correctos, es vivir una vida basada en la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es saber que todo va a salir bien, así no sepas cómo. Así tal vez con tu vista no estés viendo gran cosa. La fe es vivir confiado, la fe es vivir sin miedo, porque la fe es un repelente del miedo. Los seres humanos tenemos que escoger si nuestra vida la vamos a vivir por fe o por miedo, una de las dos. Si tú escoges vivir por miedo, toda tu vida va a ser una tortura, porque todo te va a generar ansiedad, estrés, preocupación, temores, dudas, etc. Tristemente hay personas que escogen vivir su vida basándose en el miedo permanente. Y eso es un suicidio emocional, chicos. Muchos de nosotros vivimos nuestra vida perturbados permanentemente, llenos de dudas, llenos de ansiedad, llenos de temor. Y es porque escogimos vivir una vida de miedo. Porque pensamos que todo depende de nosotros, que no hay nadie que nos está ayudando en nuestro camino y por consecuencia, cuando toda la carga se posa en tus hombros, es normal que tú te sientas abrumado. De hecho, la gran mayoría de la gente que se siente estresada es porque piensa que todo depende de él y de sus fuerzas. Pero por otro lado, cuando una persona escoge vivir su vida con base en la fe, confiado de que hay alguien que te está ayudando, que siempre todo va a salir bien, incluso mejor de lo que tú esperas, que tienes que estar confiado de que las cosas se van a dar siempre para tu beneficio y para tu crecimiento, así no lo entiendas en el momento, sino en el tiempo, eso te va a dar gozo, un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú no tienes que entender por qué, simplemente tienes que vivir confiado, tienes que vivir tranquilo. Tienes que vivir ocupado, no preocupado, haciendo lo que te corresponde a ti, pero viviendo también con una actitud de desapego. Lo que tú no puedes controlar, confía, confía que todo va a salir bien. Por eso este versículo es maravilloso. Todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Dios. Confía, no te estreses tanto, no te preocupes, no sacrifiques tu vida viviendo lleno de miedo. Deja de tener esos pensamientos negativos que tanto te atormentan, que tanto te limitan. Deja de vivir tu vida basada en la preocupación. Cada día tiene su afán. Ocúpate hoy en hacer lo que puedas hacer bien. Que mañana cruzamos ese puente en caso de que llegue. Hay personas que todo el día se la pasan pensando, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué me deparará el futuro? Mi amor, el futuro ni siquiera sabemos si algún día va a llegar. Y si el futuro llegara a llegar, llegaría como el hoy, como el presente. Único tiempo en el que podemos ejercer algún control. Entonces no te preocupes, haz hoy lo que puedas hacer y mañana, si es que llega a haber un mañana, haz lo que puedas hacer en ese momento y te vas a dar cuenta que si todos los días te ocupas en estar feliz, en hacer lo que tú puedes hacer y en soltar lo que se sale de tu control y que de eso se encargue, lo que sabemos que se encargue, vivimos por fe. Cada día va a ser un día feliz, un día productivo, un día exitoso, un día en el que estamos confiados y estamos tranquilos. Y eso a la larga termina construyendo el futuro que tanto nos preocupa en algo maravilloso. A veces, desafortunadamente, sobrevaloramos el resultado final, o sea, le ponemos demasiada estima y demasiado valor a lo que deseamos en el futuro, pero subvaloramos las acciones de cada día. Subvaloramos el valor del proceso. Es decir, no le damos realmente el valor que tiene el día presente, el día de hoy, la actividad de este momento. Valora más el mismo presente y el mismo proceso que el resultado que esperas. Y te vas a dar cuenta que si haces las cosas bien en el momento presente, el resultado final está garantizado. Y este mensaje lo quise grabar para que no tengas tanto miedo, porque no hay nada peor que vivir la vida llena de miedo, lleno de ansiedad. Recuerda que el miedo es un distractor que te aleja de vivir y al final termina condicionando negativamente todo lo que esperas y todo lo que esperabas para tu vida. Espero que este video te haya servido, que hayas podido sacar algunas lecciones de él y que lo más importante, que lo apliques. Recuerda empezar por acá. Cada mal pensamiento, corrígelo y te vas a dar cuenta cómo se empieza a transformar poco a poco tu realidad. Un abrazo y nos vemos muy pronto.